Contenidos de Historia de Bolivia. El examen de ingreso para la Facultad de Ciencias Económicas en el área de Historia está dividido en dos áreas, Historia de Bolivia e Historia Universal, cada una con 5 preguntas. Ahora bien, vamos a marcar una línea histórica para una comprensión adecuada de la misma. A modo de introducción, la historia de Bolivia como tal empieza en 1825, la historia republicana. Sin embargo, bien sabemos que nuestra historia es milenaria. Eso comprende la etapa de los pueblos precolombinos, nuestros ancestros, y después la etapa de la colonia con la llegada de los españoles. Pero bueno, ninguna de estas etapas entra en el examen de ingreso, aunque para ser rigurosos empezaremos desde la última parte de la dominación española en América, la Guerra de la Independencia. Esta será nuestra primera unidad. Sabemos muy bien que nos liberamos de los españoles después de una larga guerra. Esta guerra duró 16 años. Comenzando desde el primer grito libertario, aquel 25 de mayo de 1809 en la ciudad de La Plata, hoy Sucre, sede de la Real Audiencia de Charcas y de la Universidad San Francisco Javier. A este levantamiento le sigue La Paz el 16 de julio y las demás ciudades, no solamente de la audiencia, sino además de todo el virreinato del Río de la Plata. Buenos Aires proclama su junta de gobierno y se envían los ejércitos auxiliares desde la Argentina con poco éxito. Al mismo tiempo se forman las guerrillas en apoyo a estas. Poco después, tanto en Venezuela, Bolívar y desde el Río de la Plata San Martín, empiezan sus campañas victoriosas, culminando Bolívar con las batallas de Junín y Ayacucho, con la derrota definitiva de los españoles y la libertad de toda América. Así, Sucre convoca una asamblea deliberante que determinará la separación tanto del Perú como del Río de la Plata, naciendo de esa manera la República de Bolívar el 6 de agosto de 1825. Bolívar es nombrado presidente y después de él continuará Sucre. A la salida de Sucre, empezará la etapa conocida como los cimientos de la nación, un periodo de inestabilidad. Perú no aceptaba nuestra independencia y el temor de la invasión estaba cada vez más latente. Con la llegada de una de las figuras más importantes del siglo, Andrés de Santa Cruz, iniciará un periodo de crecimiento culminando su tarea con la unión de Perú y Bolivia, naciendo así la Confederación Perú-Boliviana. Tras la caída de esta y el fin del proyecto de Santa Cruz, seguirá una serie de gobiernos militares a la cabeza de caudillos, muchos de ellos surgidos de la Guerra de la Independencia y de las sucesivas guerras. Será un periodo violento por la cantidad de golpes de Estado y revueltas. Destacan figuras como Vallivian, Belzu, Linares, Achá, Melgarejo, entre otros. En este periodo se vivirá de varios recursos como la quina, que será la base de la economía, además del descubrimiento del guano y del salitre en el litoral. La importancia de estos últimos, sumado a los tratados de límites y de impuestos, el impuesto de los 10 centavos, por ejemplo, derivará en la posterior Guerra del Pacífico entre 1879 y 1880, que enfrentará a Bolivia aliada con el Perú contra Chile apoyada por capitales ingleses. El fracaso de la guerra y la pérdida del acceso al mar planteará un cambio en las estructuras de poder. Los gobiernos caudillistas serán reemplazados por gobiernos en su mayoría civiles, ligados a grandes capitales mineros. Este será el inicio de la República Oligárquica, donde una minoría de la población, menos del 5%, gobernará sobre la mayoría y tendrá el control del aparato estatal. Ellos se eternizan en el poder a través del voto calificado. En una primera parte, ellos quedarán divididos en dos grupos antagónicos. Primero gobernarán los conservadores, ligados a los grandes capitales de la minería. Pacheco y Arce, que serán presidentes en este periodo, eran además dos de los más importantes mineros que potenciaron este sector con la llegada del ferrocarril. La caída de la plata, la preferencia del estaño por el mercado internacional, coinciden con el desgaste de los gobiernos conservadores y su derrota en la llamada Guerra Federal a fines del siglo XIX. Los liberales, en alianza con los indígenas, vencen la guerra y se llevan la sede de gobierno a La Paz, iniciando el periodo liberal. En el norte, la explotación de la goma y los problemas limítrofes derivan en levantamientos secesionistas y enfrentamientos armados. La Guerra del Acre. Tras la negociación con Brasil, se cede el resto del Acre. Empezará luego la gran época del estaño. Los varones del estaño no solamente controlarán los recursos provenientes de la gran minería, sino además los gobiernos tanto republicanos como liberales, creando así el superestado minero. Los nuevos problemas fronterizos, la sospecha de la existencia de recursos petrolíferos, nos llevan a un nuevo conflicto armado, esta vez con el Paraguay, la Guerra del Chaco. El impacto de la guerra, la falta de respuesta de la oligarquía, es el terreno propicio para la instalación de gobiernos militares. Toro, Buch, Villarruel, y para la creación de nuevos partidos que planteaban una serie de cambios en el sistema tradicional. Uno de ellos, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, iniciará una revuelta popular el 9 de abril,
y dará paso a una revolución. Así iniciamos la última unidad: revolución, militarismo y democracia. Con el MNR implantando la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal y la reforma educativa, medidas populares que cambiaron la estructura del país. Después de disputas internas, el MNR sacado del poder a manos de las Fuerzas Armadas, y algunos de estos gobiernos ejercerán el poder de forma autoritaria. Todo esto en el contexto internacional de la Guerra Fría. El desgaste de estos gobiernos, la creciente demanda social para el retorno a la democracia, el inicio de una crisis económica, deriva en un periodo crítico de inestabilidad política, hasta que la llegada de la UDP abre paso al retorno de la democracia. Sin embargo, el peso de la deuda externa derrumba la economía y estalla la hiperinflación. El nuevo gobierno de Víctor Paz Estenssoro estabilizará la economía con el Decreto Supremo 21060 y abrirá el periodo de la democracia pactada, o también llamada el periodo neoliberal, con violentos episodios como la Guerra del Agua o la Guerra del Gas. Como bien sabemos, luego de este periodo tendremos la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado y el nacimiento del Estado Plurinacional. Sin embargo, según la guía de estudios para el examen de ingreso, el examen de ingreso comprende hasta el año 2000. Y tiene como objetivo evaluar el manejo de los acontecimientos, personajes, fechas y lugares.